Muy buenas tardes. A continuación presento mi grupo conformado por Jessica Ariza, Ana Camila Sánchez, Manuel Antonio Arrieta y quien les habla Robinson Guzmán. A continuación vamos a hablar sobre los indicadores de salud, específicamente la morbilidad, sobre lo de la incidencia y la prevalencia, y voy a leerles el siguiente caso. El primer caso que tenemos a continuación es el caso aplicado a los indicadores, que es la empresa de construcción Melgar Ingenieros, la cual se especializa en todo lo relacionado en trabajos de hechura de casas, edificios y piscinas, y todo relacionado a obras. Está conformada por 45 trabajadores, de los cuales 40 son trabajadores de obra y los 5 restantes son trabajadores administrativos, en cual se va a realizar un estudio de accidentes presentados en las jornadas laborales. Durante la evaluación de indicadores de morbilidad, los datos obtenidos durante el estudio, realizados en el tiempo de 6 meses, se evaluó trimestralmente los accidentes de los trabajadores de la obra, que se presentaron 3 casos de accidente por trabajo en altura. El primer trimestre. Durante el segundo trimestre presentaron 2 casos de accidente de trabajos en altura. Tenemos una compañera quien les va a explicar el primer caso. 5. Bueno, como mi compañera anteriormente mencionó, a continuación voy a hablarles sobre la incidencia. Entonces, la fórmula de incidencia son los números de casos nuevos en el periodo de tiempo estudiado sobre un número total de personas a riesgo al inicio del periodo de tiempo estudiado por la población de trabajadores en total, que serían 100. Entonces, vamos a resolver la fórmula. Como son número de casos nuevos, tuvimos 3 accidentes en el primer trimestre, entonces ponemos 3 sobre el número total de personas en riesgos, que son 40, por 100 trabajadores, y esto nos da 100. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí en esta incidencia? Que de cada 100 trabajadores, de cada 100 trabajadores, siete se accidentan al momento de trabajo en alturas. Esa sería nuestra conclusión de la incidencia. Bueno, como anteriormente mi compañera les explicó la incidencia, yo les voy a explicar cómo hallar la prevalencia en nuestro caso. Entonces tenemos, para hallar la prevalencia tenemos la fórmula, que es el número de personas con las enfermedades o condiciones a estudiar en un momento dado sobre el total de la población. Es importante aclarar que para hallar la prevalencia tenemos que tener en cuenta los casos antiguos y los casos nuevos que se presentan. Y lo multiplicamos por la población que nosotros estamos trabajando, que son 100. Tenemos los casos antiguos, que son 3, y tenemos los casos nuevos, que son 2. Entonces quiere decir que para hallar la prevalencia es igual a 3 más 2 sobre la población, que son 40. Eso quiere decir, y lo multiplicamos por nuestra población, que son 100, en la cual nos da que la prevalencia es igual a 12. Entonces, eso nos quiere decir que por cada 60, por cada 40 trabajadores, hay posibilidad o probabilidad que 12 trabajadores se accidenten. Eso quiere decir que, siendo que es un nivel muy alto de prevalencia, debemos tomar las medidas correctivas necesarias inmediatas
para pues mitigar el riesgo y pues reducir la accidentalidad. 1. Bueno, les vamos a dar a conocer el segundo caso. En un barrio de Aguadero con 1000 habitantes, se realizó un estudio de casos de dengue a lo largo del año 2019. En esta época ya habían 40 casos de dengue conocidos y surgieron 300 casos más a lo largo del año. Bueno, entonces como en nuestro segundo caso hablamos del dengue, entonces la fórmula de incidencia es igual, número de casos nuevos en el periodo de tiempo estudiado por número total de personas a riesgo al inicio del periodo de tiempo estudiado. Y nuestra constante o nuestro factor de ampliación, donde dice la fórmula, tenemos casos conocidos 40, número de casos de dengue son 300 y habitantes son 1000. Entonces la fórmula quedaría de la siguiente manera. Número de casos nuevos, 300. Sobre el número total de personas. Entonces, número total de personas ya serían 1000. Pero como ya teníamos 40 casos conocidos, restamos esos 40, porque ya son 40 personas que les dio el dengue, ya no están en riesgo. Entonces, por nuestra constante, que va a ser 100, esto nos da un resultado de 31 casos. Esto nos da un resultado de 31 casos nuevos de dengue. Y podemos concluir que en el año 2019, de cada 100 habitantes, hay 31 casos nuevos de dengue. Bueno, como mi compañera habló sobre la incidencia del segundo caso, yo les voy a hablar sobre la prevalencia. Se sigue manejando la misma fórmula, que es el número de personas con enfermedades en condición de estudiar en un momento dado, sobre el total de la población en ese momento, multiplicado por los 100 habitantes que vamos a manejar. Entonces, tenemos la población, que son de 1000 habitantes, tenemos los casos antiguos, que son 40, casos nuevos 300. Entonces, para dar la prevalencia del caso número 2, entonces prevalencia es igual a los números de casos nuevos más el número de casos antiguos sobre la población, que es 1000. Pero como anteriormente mi compañera mencionó, tenemos que restarle 40 de los casos que ya se habían presentado y lo multiplicamos por los habitantes, que son 100. Eso quiere decir que la prevalencia es igual a 35 casos de dengue. Bueno, eso quiere decir que por cada 100 habitantes existe la probabilidad de adquirir el dengue. Por cada 100 habitantes hay la probabilidad de que 35 habitantes adquieran el dengue. ¿Listo? Entonces, como conclusión, podemos decir que el indicador de la morbilidad es uno de los que nos pueden ayudar a hallar y a medir una población y determinar qué factores o qué número de casos podemos llevar en un determinado tiempo. Gracias.